Floricanto presenta. ¿Qué haces cuando tienes una pena? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense cómo comenzamos este fragmento del Evangelio. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. ¿Qué es lo que haces tú cuando te enteras de una calamidad en tu vida? Quizás la enfermedad de un ser querido, la muerte de un ser querido, o algún otro tipo de pérdida. ¿Qué haces tú ante la muerte del esposo, de la mamá, del papá, del hermano, del hijo? Nosotros podríamos entender de manera muy natural que nos sentimos tristes, deprimidos, acongojados, nos aislamos, nos sentimos desconsolados, nos sentimos solos. Alguno podría pensar incluso que Dios le abandonó. Al que han asesinado es a Juan Bautista, al primo del Señor Jesús, aquel el precursor, aquel que lo anunciaba, aquel que se declaraba el amigo del novio, aquel que envía o da a conocer a los primeros discípulos, a Juan y Andrés, precisamente a Jesús. Humanamente hablando, muy cercano a Jesús, por los lazos familiares, por compartir ideales, por la fidelidad de Juan Bautista. Y bueno, pues cualquiera diría, pues sí, el Señor se fue a un lugar solitario y apartado para llorar. No, se fue para orar. Se fue para ponerse en la presencia de su Padre Dios. Qué importante es que efectivamente hoy, diríamos, cada uno de nosotros sepamos vivir nuestro duelo ante una pena, pero no podemos dejar que esa pena nos aniquile, nos acabe. Hay personas, me ha tocado, hace 15 años que murió mi mamá y yo no he recuperado la felicidad. Pues tu mamá que murió, yo le podría, porque son reales, es real eso, le tuve que decir, es que tu mamá ha resucitado y está en Cristo, está en el Señor. Entonces yo no quiero decir que esos 15 años de pena y de sufrimiento han sido inútiles, sobre todo si no les has dado un sentido. Ya tendremos la oportunidad de hablar del camino pascual, darle sentido a nuestras penas y a nuestros dolores. Pero el Señor Jesús levanta la mirada. Es como ahora con toda esta situación del COVID, yo se los he dicho, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir usando el cubrebocas, la sana distancia, el gel o lavado de manos y sobre todo
la mirada levantada hacia Dios. Porque el Señor Jesús sí va a orar a un lugar apartado, a un lugar solitario. Pero al ver sobre todo a la multitud que tiene hambre, se compadece de ella. El Señor Jesús no se cierra, se abre a los demás, se abre al otro, a las necesidades de los demás. Yo por eso les digo, y de veras, porque insisto, me ha tocado también verlo, la viuda que se recupera ante la muerte de su ser querido, de su esposo, y que es testigo ante otras mujeres viudas de la presencia de Dios en su vida. La mujer a la que se le muere el hijo o los hijos y que en Cristo se recupera y es capaz de dar consuelo a mujeres que han perdido a sus hijos. Y así, a quien ha perdido seres queridos, nos hacemos testigos del Señor. ¿Sí? Ante cualquier pena, me voy a la máxima que sería la pérdida de un ser querido, pero me engañaron, me traicionaron, me robaron, me quedé sin trabajo. Vive la pena, sí, nunca hay que negar nuestros sentimientos, pero vívelos en Cristo. Levanta tu mirada hacia el Señor y en Él vas a encontrar consuelo y vas a encontrar fortaleza. Fíjate, lo he dicho, el amor de mi alma, cuando yo amo a Jesús por encima de todas las cosas, no es que las cosas y las personas o los acontecimientos no sean importantes, lo son, pero no son más importantes que mi Dios. A mí, yo mismo me asombro, De repente hablo sobre el futuro y puedo percibir muchas situaciones duras y difíciles para la humanidad entera. Y no ando diciendo de que, ¡ay, el fin del mundo! No. Y digo, ¿y dónde conservo serenidad? Pues en el Señor. Jesús, en ti confío. A ti te amo. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Levantar la mirada hacia Dios es confiar en Él. Por eso, aquí yo vuelvo a decir, ¿qué es lo que haces cuando tienes una pena? Te entristeces, te deprimes. O vamos a levantar la mirada y vamos a encontrar paz en el Señor y ánimo para seguir haciendo el mayor bien posible en el camino pascual, transformar nuestro sentimiento, un sentimiento negativo que a veces parecería que es una fuerza destructiva, transformarlo en una fuerza que da vida, porque morimos a nuestro dolor, en nuestro dolor con Cristo y resucitamos con Él para dar vida, para dar alegría. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Florica.